Los objetivos de esta práctica serán representar fuerzas como vectores con magnitud y dirección, determinar la fuerza equilibrante en un sistema de múltiples fuerzas y comparar mediante métodos gráficos, analíticos y experimentales para calcular la fuerza resultante. En el estudio de la física y la mecánica es fundamental diferenciar entre magnitudes escalares y vectoriales. Entonces vamos a comenzar definiéndolas. Las magnitudes escalares se definen solo por su valor numérico y unidad, por ejemplo, la masa y la temperatura. Estas no tienen dirección. En cambio, las magnitudes vectoriales requieren valor, dirección y sentido, por ejemplo, velocidad y fuerza. Las operaciones matemáticas que se realizan con cantidades vectoriales, como la suma y resta vectorial, no pueden resolverse como cantidades escalares y debemos de seguir un procedimiento adecuado a las características vectoriales. En este experimento nos permite comprobar la suma y descomposición de fuerzas, validando su carácter vectorial y el principio del equilibrio. De acuerdo a las propiedades para sumar y restar vectores, es conveniente representar los vectores de las siguientes maneras: mediante las coordenadas cartesianas y se expresan en términos de sus componentes en los ejes coordenados, donde b de x es la componente en el eje x y b de y es la componente en el eje y, como se puede observar en la figura. Podemos ver que b de x es la proyección del vector v sobre el eje x y de igual manera b de y es la proyección del vector v sobre el eje y. Para representar matemáticamente las componentes rectangulares del vector v se tienen las siguientes relaciones trigonométricas, donde el seno de θ es igual a la componente b de y sobre v, el coseno de θ, componente b de x sobre b, y la tangente de θ, b de y sobre b de x. Aquí mismo podemos hacer un despeje para encontrar el valor de sus componentes en b de y y b de x. También podemos representar vectores mediante sus coordenadas polares y se expresan en términos de su magnitud y ángulo. Para representar matemáticamente las componentes polares del vector b, es necesario encontrar la magnitud y la dirección del vector o el ángulo de la siguiente manera. Para encontrar el ángulo tenemos que el ángulo será igual a la tangente inversa de su componente en b de y b de x. Y para encontrar su magnitud, b es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Recordemos que esta ecuación sale de aplicar el teorema de Pitágoras. La fuerza resultante es la fuerza que representa el efecto combinado de dos o más fuerzas aplicadas a un mismo punto. Esta se obtiene sumando las componentes individuales de los vectores dados. Este método se basa en el principio del equilibrio, por lo que no vamos a determinar directamente la resultante, sino una fuerza equilibrante denominada antirresultante, que es opuesta a la resultante pero de igual magnitud. Materiales y equipo: mesa de fuerzas, poleas, set de masas y portamasas e hilo. Antes de comenzar a realizar las mediciones, debemos asegurarnos de que el hilo de donde cuelga el portamasas se coloque bien en la ranura que está en la polea. Para medir la fuerza equilibrante, colocamos dos de las poleas en las direcciones de F1 y F2 que se indican en la tabla número 1, asegurándonos que el hilo y la ranura central de la polea coincidan con la dirección indicada.
Para la primera configuración, F1 se encuentra en una dirección de 0 grados y F2 de 75 grados. Luego, colgamos un portamasas en cada una de las poleas y le agregamos masas hasta alcanzar la masa indicada. Las magnitudes de las fuerzas F1 y F2 con las que se trabajarán serán los pesos de las masas que se colgaron. En este caso, para la fuerza F1 se colgó una masa de 55 gramos y para F2 de 65 gramos. Debemos recordar que debemos incluir la masa del portamasas, que son 5 gramos. Luego registramos estos datos en la tabla número 1, los pesos respectivos. Como podemos observar aquí, el disco transparente no se encuentra por dentro del círculo en negro que está en la mesa de fuerzas, por lo que el sistema no está en equilibrio. Ahora debemos ajustar la tercera polea, variando la dirección y la magnitud de la fuerza con la que se tira. La dirección se ajusta desplazando la polea alrededor de la mesa, socando o aflojando la tuerca que se encuentra por debajo de las poleas, siendo cuidadosos. Y la magnitud de la fuerza se varía agregando masas al portamasas, hasta conseguir que las cuerdas estén en equilibrio. Esta será la fuerza equilibrante para esta configuración y registramos los resultados en la tabla 1. Aquí podemos ver que el disco ya se encuentra dentro del anillo en la mesa de fuerzas, por lo que el sistema ya se encuentra en equilibrio. La fuerza F3 está en una dirección de 214 grados y se le colocó una masa de 97 gramos. Al finalizar, retiramos las masas colocadas en todos los portamasas y repetimos los pasos anteriores para las demás configuraciones propuestas en la tabla 1. Cuando hayan terminado de hacer todas sus mediciones, guardamos todas las masas en el set de masas. Esta es la tabla que deberán ir llenando cuando hagan sus mediciones para encontrar la fuerza equilibrante y su resultante. Después debemos encontrar la resultante mediante el método analítico, donde involucra el cálculo de la resultante usando trigonometría y suma de componentes vectoriales, y mediante el método gráfico utilizando la regla y un transportador.